Y bueno amigos, a continuación vamos a realizar algunas ecuaciones diferenciales utilizando el método de coeficientes indeterminados desde un enfoque de un operador anulador, lo cual la misma frase lo dice. Vamos a tratar de realizar un proceso en donde vamos a anular la expresión que nos están dando mediante derivadas. La idea aquí es tratar de lograr una forma en la que logremos resolver una ecuación diferencial anulando algunas expresiones mediante derivadas. Pero antes vamos a aprender algunos conceptos que son bastante importantes para poder avanzar con esto tranquilamente. Vamos a ver a qué me refiero. Lo primero que vamos a comprender es que de ahora en adelante, cuando vemos una expresión como esta, debemos saber que hace referencia a una derivada de orden n. ¿Qué es una derivada de orden n? Bueno, resulta que una derivada de orden n es aquella derivada que antes se escribía como primer derivada, segunda derivada, tercer derivada, y si continuábamos de esta forma, después de la tercera derivada, seguía la cuarta, la quinta, la sexta, hacia el infinito podríamos hablar de la derivada de orden n, es decir, una derivada cualquiera, no una derivada específica. Cuando hablamos de este tipo de derivadas, la manera formal de hablar sobre esto sería mediante esta expresión que tenemos por aquí. Sin embargo, este tipo de expresión es bastante compleja de trabajar cuando estamos en un proceso algebraico muy amplio. Es por esto que vamos a poner atención a esta expresión que tenemos por aquí, que nos va a decir que cada vez que vamos a trabajar con una derivada de orden n, vamos a reescribirla como d elevado a la n. Lo cual simplemente quiere decir que es una derivada de orden n. Derivada de derivada. Entonces, en una expresión como esta, nosotros podemos ver que dice segunda derivada más 5 por la primer derivada más 6. Pero observemos que en este caso la instrucción es factorizar. Es decir, vamos a imaginar que en lugar de estar hablando de derivadas, estamos hablando de una variable que está con una letra mayúscula llamada d. Esto nos llevaría a pensar que esto es un polinomio cuadrático. Entonces podemos factorizarlo. Esto quiere decir que la función p con respecto a d, si la factorizamos utilizando inspección, nos quedaría primer derivada más 2 por la primer derivada más 3. La pregunta es, ¿qué ganamos con esto? Bueno, más adelante, con algunos otros ejemplos, nos vamos a dar cuenta cuál es el objetivo de factorizar esto de esta manera. Sin embargo, de momento lo que queremos es darnos cuenta que a pesar de que estamos hablando con conceptos de ecuaciones diferenciales, pues realmente estamos haciendo cosas de aquella materia que vimos al inicio de la carrera que se llamaba Matemática General, Mate 1 o como le hayan puesto en cualquier universidad. La idea es que la materia que se vio en esa época era muy importante para un curso de matemática avanzada. Vamos a ver un ejemplo más en donde pues probablemente no se pueda factorizar. En este ejemplo vamos a darnos cuenta que no es buena idea tratar de utilizar calculadoras para factorizar esto de forma inmediata. Hay personas que ni siquiera intentan comprobar si es factorizable o no. En este caso tenemos un trinomio cuadrático, por lo tanto podría ser que tenga inspección y por eso algunos se van de una vez a utilizar la calculadora. Pero antes, yo preferiría pensar que si obtenemos el discriminante, entonces nos podemos dar cuenta si es factorizable o no. Y de esta manera, no necesitaríamos utilizar la calculadora porque ya sabemos que no nos va a servir para factorizarlo. En este caso, el valor b sería un 1 imaginario que está multiplicando a d elevado a la 1, o lo que ahora estamos llamando primer derivada. Luego, el valor a es un 1 imaginario que está multiplicando a d a la 2, que en este caso sería que estamos hablando de la segunda derivada.
Y el valor c es aquel valor que no está multiplicando a la d, es decir, sería el número 1. Resolviendo esta operación, entonces el resultado nos quedaría como 3 negativo. Y esto realmente lo que quiere decir es que no existe una forma de factorizar este trinomio. Entonces no vamos a intentar utilizar la calculadora, tampoco vamos a utilizar inspección y de esta forma vamos a estar seguros que este polinomio no se puede factorizar. También podríamos llamarle un polinomio irreducible. Sin embargo, vamos a realizar un ejemplo más para estar seguros que esto lo estamos comprendiendo. En este caso tenemos un polinomio que es de grado 3, lo cual quiere decir que no es un polinomio cuadrático. Sin embargo, vamos a observar que todos los términos tienen d, entonces podríamos sacar a factor común una d. Y dentro del paréntesis me quedaría d a la 2 más 4d más 3. Vamos a dejar que nuestro amigo Jesús nos explique por qué sucede esto. Y bueno, lo que el profesor Lin quiere que les diga es que si nosotros queremos sacar a factor común la letra d, debemos utilizar la que tiene el exponente menor, es decir, d a la 1. Si sacamos d a la 1 a factor común, entonces lo que tenemos que hacer es dividir el primer término entre el factor común. Haciendo esto me queda d a la 2, y es por esto que aquí me quedó d a la 2. También vamos a dividir el segundo término entre el factor común. Haciendo esto me queda 4d, y es por esto que me queda por aquí 4d. También vamos a dividir el tercer término entre el factor común. Resolviendo esto me queda 3 porque estas dos se cancelan al ser completamente iguales, y es por esto que tenemos aquí que me dio 3 en esta parte. Y ahora vamos a dejar que el profesor Lin nos explique qué hacemos con esto. A continuación, si observamos dentro del paréntesis, tenemos un trinomio cuadrático. Esto es resultado de haber sacado a factor común la letra d. Entonces, vamos a tratar de factorizar este trinomio cuadrático, ya sea utilizando inspección o fórmula general. Pero antes nos vamos a recordar que con el discriminante se pueden dar cuenta anticipadamente si esto es factorizable o no. Para este caso yo ya sé que es factorizable, entonces voy a escribir d por, y factorizando por inspección el polinomio anterior, nos quedaría d más 1 por d más 3. Esto quiere decir que el polinomio p en base de d sería igual a d por d más 1 por d más 3. Y a continuación vamos a realizar un ejemplo más solo para cubrir la mayor cantidad posible de factorizaciones en este caso. Es importante manejar esto porque a futuro lo vamos a tener que utilizar como algo común, como algo muy simple, como saberse las tablas o algo parecido. Bueno, si es como saberse las tablas, mejor como algo más fácil. En este caso tenemos un polinomio que tampoco es cuadrático, entonces vamos a observar que cada parte tiene la letra d. Esto quiere decir que podemos sacar la d a factor común. Entonces dentro del paréntesis me quedaría d al cuadrado más 4d. Si tienen dudas de cómo es que se hace esto, devuelvan un poquito el video para que vean la explicación de mi amigo Jesús y se van a recordar cómo es que se hace. En este caso vamos a decir que el polinomio en base d es igual a esta expresión, y si alguno pensaba en factorizar el paréntesis, recuerden que si el primero está al cuadrado y hay un más después, ya esto no me deja utilizar diferencia de cuadrados, porque la diferencia de cuadrados es cuando aquí tenemos un menos, que no es este caso. En este caso tenemos un polinomio interesante porque vemos que es de grado 4. Es decir, el exponente mayor es el número 4, entonces esto me da la idea de que podría ser un polinomio que no es cuadrático. Sin embargo, podríamos hacer un procedimiento para tratarlo como si fuese cuadrático. Vamos a pensar que si decimos que u es igual a d al cuadrado, entonces yo puedo reescribir este polinomio como u al cuadrado menos 8 por u más 16. Y vamos a entender esto desde cierto punto de vista. Recordemos que d elevado a la 4 es lo mismo que decir d elevado a la 2 elevado a la 2. Si yo había dicho por aquí que
u era igual a d a la 2, entonces en esta parte sustituimos d a la 2 por u y esto me quedaría u elevado a la 2. Noten que realmente lo que estoy haciendo es cambiando d a la 4 debido a este proceso por u a la 2. Y eso es lo que se ve reflejado en esta sección. Ahora, ¿qué sucede con el otro? Bueno, es que por aquí habíamos dicho que u era igual a d a la 2, entonces cambio d a la 2 por la letra u. Teniendo esta expresión, entonces sí podemos factorizar utilizando la inspección. Esto me llevaría a decir que esto es igual a u menos 4 elevado al cuadrado, utilizando inspección o la factorización por fórmula general. Pero nos recordamos que esto estaba en términos de la letra d, entonces ahora vamos a cambiar la u por lo que habíamos dicho que era igual a u. Recordemos que habíamos afirmado que la u era igual a d a la 2. Es por esto que podemos escribir que d elevado al cuadrado menos 4 está elevado a la 2. Pero aquí tenemos algo interesante. Dentro del paréntesis hay una factorización por diferencia de cuadrados. Entonces, dentro de ese paréntesis vamos a realizar el proceso de la diferencia de cuadrados. Pero recordemos que este paréntesis estaba elevado al cuadrado. Y aquí vamos a recordar que cada vez que tenemos una potencia y dentro de la potencia hay dos cosas multiplicándose, entonces vamos a escribir lo que está dentro de la base elevado al mismo exponente multiplicándose. Y de esta forma el polinomio en base de me quedaría de la siguiente manera. Y con esto estamos realizando factorizaciones con expresiones basadas en derivadas. Esto es importante, esto se puede realizar haciéndose la idea de que en lugar de derivada en realidad dice variable d, pero oficialmente no lo es así. Esto son derivadas de orden 1, orden 2, orden 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es todo por este video. Espero que tengan un buen momento del día. Muchas gracias.